democracia de base, y las bases han impuesto un tiempo, 20 minutos, por lo menos que hasta ahora. Entonces yo quisiera que también yo voy a tratar de ser más corto, pero también aceptaría la misma. Bueno, yo hablo aquí, la crisis del sistema de AFP y las alternativas para la superación. Yo aquí voy a tratar los temas que ahí se indican, hago una introducción y después una breve análisis de las propuestas que se están haciendo para superar la crisis del sistema de AFP. Después lo que a mi juicio son los problemas principales del sistema de AFP, por qué hemos llegado a una crisis. Una cosa breve es decir que los fondos de pensión están en crisis, pero las administradoras están pasándolo muy bien, y ahí llegamos a algunas conclusiones. Yo quería en primer lugar... ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la introducción? Mucho se señala que el problema de reparto tiene un problema muy complicado porque cada día hay menos trabajadores activos en relación a los trabajadores pasivos. Dos autores, probablemente los principales especialistas en el mundo respecto a los temas previsionales, Peter Diamond, Premio Nobel de Economía el año pasado o hace 2 años, y Nicholas Barr, señalaron lo siguiente: miren, existen 2 formas de establecer un derecho sobre la producción futura para asegurar la seguridad económica en la tercera edad. Por una parte, acumular un stock de activos para comprar lo que producen los jóvenes para consumir durante el retiro, que es el sistema de capitalización individual, y la otra es obtener la promesa a los jóvenes del empleador o del Estado que se le darán los bienes que necesita cuando envejece. En ese sentido, el hecho de que haya una mayor cantidad de trabajadores activos es un problema que enfrentan ambos sistemas. En ambos sistemas la pregunta central es si estarán disponibles los bienes necesarios para cubrir esas necesidades. Si los jóvenes no producen lo suficiente, no importa el sistema, los viejos no podrán acceder a los bienes que necesitan. En ese sentido, ese es un tema central. Entonces, cuando se habla de que ha caído la tasa de fertilidad, es un problema que no afecta solo al sistema de reparto, sino que también al sistema de capitalización individual. Ese es el punto de partida, yo creo, para eliminar algunos mitos en esta discusión. En la Comisión Bravo, a través del Mercurio, ha dado a conocer sus conclusiones. La primera propuesta, que más o menos refleja la composición interna que tuvo esta comisión, donde habían claramente 11 personas de derecha y 10 más críticos, en ese sentido parece, digamos, da la impresión de que eso se reflejó en lo que se está proponiendo. La propuesta 1 dice solucionar los problemas del sistema AFP con más aporte fiscal, mayores contribuciones a los trabajadores, garantizando el negocio previsional. Ahí se dice más competencia en el sistema, y entonces empiezan a proponer las cosas que se dice: aumentar la cobertura del pilar solidario, aumentar a 67 años la edad, igualando la situación de hombres y mujeres, y aumentar la tasa de cotización de 3 puntos porcentuales. Yo digo, mire, para haber propuesto eso me parece que se tomaron demasiado tiempo, 1 año y medio, y no sé. Yo sí rescato, y decía Carlos que yo soy un partidario acérrimo de la AFP estatal, eso me alegro que esté saliendo. Y la propuesta 3, la del semi-reparto, que propone pasar una parte de la cotización obligatoria a financiar un sistema, la jubilación de los actuales viejos. Y el cuarto es volver al sistema de reparto. Yo no sé si Salvador tuvo acceso a información privilegiada, pero su trabajo apunta a cuestionar básicamente esta. Pero yo también tuve que confesar que tuve acceso a tu presentación antes porque está en Clapes, ¿no? Entonces la pude mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La crítica de Salvador baldea al sistema de reparto. Salvador, vamos para hacer esto más coloquial, perdonen los chicos, lo que hace es suscribir la propuesta 1 en lo fundamental, probablemente tiene matices, que hace la Comisión Valdés. Y, perdón,
No, sí sabemos porque el Mercurio ya la contó la firme. Claro. Entonces dice, él concentra su trabajo en criticar la propuesta de un grupo de la comisión de un sistema de semi-reparto, que es básicamente decir, mire, o destinamos parte de la cotización obligatoria actual a financiar a los actuales viejos, o agregamos una cotización adicional para financiar. La primera opción dice, es la de agregar esta cotización obligatoria. El problema, dice Salvador, es que eso afectaría el nivel de inversión, actividad y empleo. No vamos a entrar a discutir ese tema. Y el problema que no toma en cuenta Valdés, según ya está una crítica a su crítica, es que el aumento de la cotización de 10 a 13% en el sistema actual debería tener un impacto equivalente. Es decir, cuando decimos que esa posición puede impactar negativamente a la producción, lo mismo ocurre dentro del sistema de capitalización individual, porque también terminaría aumentando los costos de las empresas. Pero ese es un tema. A mí lo que me interesa más es la segunda opción, que es destinar una parte de la cotización obligatoria al financiamiento de los actuales jubilados, y eso tiene dos problemas. Dice Salvador, y aquí parece que reemplaza la lucha de clases marxista por la lucha generacional, y dice, mire, eso va a implicar una transferencia de los jóvenes a los viejos. Y por otra parte, dice, es una mala política, pues, como se puede demostrar con base al caso sueco, el sistema de capitalización individual garantiza mayores pensiones. Yo ahí tengo dos críticas principales. Me gustaría tener mejor vista porque ya... Respecto a lo primero, y perdone, tal vez va a ser un insulto, pero considero que la crítica es malthusiana. ¿Por qué digo que es malthusiana? Ustedes se acordarán, Malthus estaba muy preocupado, y estaba sobre todo preocupado por la procreación de los campesinos, de que si se procreaban mucho, iban a haber serios problemas de alimentación porque la productividad de la tierra no iba a mejorar. Él dice algo lo mismo, dice... Dice que los jóvenes van a recibir, cuando viejos, en el sistema de reparto, una menor retribución, porque en último término van a tener que, por menos trabajadores, van a tener que asumir la mantención de una mayor cantidad de trabajadores. Y eso es lo que yo creo que no se toma, lo que no se toma en cuenta, y es que en último término, la productividad actual va a sufrir probablemente un cierto mejoramiento. Por tanto, la retribución que van a hacer los actuales jóvenes, que van a recibir los actuales jóvenes cuando sean viejos, uno no puede decidir con claridad respecto a si va a ser menor o mayor. Por tanto, no necesariamente hay una situación de perjuicio. Sin embargo, lo que a mí más me preocupa, y yo creo que este es el contenido central de mi presentación, es que Salvador asume como reales las proyecciones suecas de rentabilidad del sector financiero, que él dice que van a ser 3.25 anual. Y dice, digo, desde mi punto de vista, esas tasas no son posibles de obtener en el largo plazo, como vamos a demostrar, menos aún si se toman en cuenta la cantidad de deducciones que esta rentabilidad potencial sufre por parte de quienes manejan los distintos fondos de inversión, por parte de la AFP, por parte de las compañías de seguro. Y en ese sentido, ahí hay un problema central. Y el segundo, y esto de alguna manera a mí me parece muy importante reflexionar, yo pongo ahí que según las AFP, la rentabilidad histórica ha sido 7%. Aquí Rodrigo ha dicho ha sido 8,6% en estos 30 años. Las AFP han generado para los fondos de pensión una rentabilidad de 8,6%. Y yo digo, si con 8,6% están generando las pensiones que están generando, yo diría, aquí hay un problema muy serio.
mucho más si ese 3,25% que estima Salvador, siguiendo los suecos, va a ser la rentabilidad futura. Aquí tenemos un problema serio y este es mi planteamiento central. Las AFP tienen que demostrar que la gestión financiera, ellos con la gestión financiera de los fondos efectivamente le agregan valor al ahorro de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que digo aquí? Aquí hay una serie de problemas. Sistema AFP como sistema de seguro es una mala solución porque carga todo el riesgo de la pensión sobre el individuo. Es discriminatorio contra las mujeres. En todas partes hay un mix entre sistemas públicos y privados. El problema, ¿cuál es el mix? Yo creo que el mix aquí es malo. Hay una serie de problemas del sistema AFP y yo aquí creo que es muy importante separar. Mucho se habla que aquí tenemos un sistema de 3 pilares. Yo diría que el tema de AFP no le podemos ni cobrar ni pedir mucho respecto al sistema solidario. En ese sentido yo creo que para evaluar la productividad del sistema AFP hay que tratarlo por sí solo como un sistema aparte. En ese sentido, ¿cuáles son los problemas? En primer lugar, gran desconfianza de los afiliados en el sistema AFP. El ahorro previsional está sujeto a grandes riesgos. Es un gran negocio para los administradores, pero genera malas pensiones. Es un mecanismo subsidio a las grandes empresas, a lo cual no acceden las pymes. Y pese a la promesa previsional de que con este sistema se terminaría el aporte fiscal a la previsión, como se decía hace un momento, en este momento implica 3,5 puntos del PIB. Es decir, una promesa como otras que no se cumplió. Pero, ¿a dónde voy yo? Digo en primer lugar que las altas rentabilidades, ese 8,6, que si uno lo analiza y lo desagrega, llega a otras conclusiones. Pero lo que digo es que en buena medida las altas rentabilidades históricamente se han debido, en primer lugar, a que el sistema AFP nace cuando el sistema financiero obtiene subsidios de toda naturaleza a nivel internacional y por tanto experimenta un crecimiento de las rentabilidades que no es propio de los niveles históricos. Y eso se empieza a terminar definitivamente el año 2008 con la crisis del sistema financiero. Segundo lugar, las altas tasas de rentabilidad de los años 80 y de los años 90, que ya no se repiten, están relacionadas con situaciones específicas como la crisis de la deuda de los 80, el proceso de privatización, etc. Y luego, debido a las grandes burbujas financieras que se provocan recurrentemente y que en definitiva terminan como sabemos que termina como fue la crisis del 2008. En ese sentido, y ya aquí me voy aproximando hacia el final, aquí tenemos las pensiones efectivas. Uno puede decir, explicar y todo, pero ¿cuánto es la pensión promedio del retiro programado? 4,76 unidades de fumante, que hoy día son 119.585 pesos, que es lo que reciben 305.000 personas. Es el retiro programado. En el caso de las rentas vitalicias, el promedio es 283.000 pesos, que lo reciben 141.000 personas. Y el promedio general del sistema son 199.000 pesos. Ahí uno puede decir más, menos, etcétera, pero en definitiva esto es lo que se está pagando efectivamente a las personas hoy día. ¿Cuál es la ¿Puedo ver el retiro programado de la energía anticipada? No, ese no lo tengo. Ahí está. Ah, sí, ahí está. Sí, 15. 15, sí. Sería interesante preguntarse por qué la diferencia. Claro. O sea, sí, pero estamos hablando de 24.000 personas. 24.000 personas y frente a 305.000. Dejemos el debate ¿Y cuál es la remuneración? para el final, y además estamos en el tiempo. Sí. Un minuto más y termino. Sí.
Sí, pero esta es la remuneración que se dice más o menos la remuneración imponible promedio. Aquí nos acercamos más o menos a las tasas de reemplazo que se saben. El problema es que las pensiones no son solamente bajas, sino que están bajando. Fíjense ustedes que en lo que se refiere a la pensión de vejez, en el año diciembre del 2008 eran 8.10 UF, la promedio. Hoy día es de 7,31 UF, es decir, ha caído 10%. Si nosotros vemos las de retiro programado, en el año 2008 eran 5,92%, ahora es 4,76%, lo que implica una caída de 20%. Y 20% real, las pensiones hoy día son 20% real menores que la. Aquí están las tasas de reemplazo, según la OCDE, que dos cosas. Uno, que hay grandes diferencias entre los géneros, pero en todo caso el sector privado, suponiendo, y esto es muy importante, suponiendo que no hay lagunas previsionales y que se trabaja entre 20 y 65 años en el caso de los hombres y entre 20 y 60 en el caso de las mujeres, generan tasas de reemplazo en torno al 36%. Eso es sin que hayan lagunas previsionales. ¿Cuál es la crisis del sistema? Es que el sector financiero está está en un proceso de deterioro en términos de la rentabilidad. Yo me puse a revisar diferentes cosas del Dow Jones. Fíjense ustedes que, y es lo que se dice, en los últimos, entre el periodo julio 2009 y julio del 2015, un periodo excepcional de recuperación y todo, el promedio anual de rentabilidad del Dow Jones fue de 10,8%. Aquí uno dice, con esto estamos en una situación excelente. Fíjense ustedes que si uno toma desde el julio del 2007 a julio del 2015, la rentabilidad del activo más rentable, de los activos más rentables, fue de 1,6. Si uno toma desde que se crearon los fondos, la rentabilidad de 3,49. Esos son los activos más rentables. Si uno toma bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos de las empresas, esto es una situación mucho menor. En definitiva, y con esta frase termino, lo que tiene que probar el sistema AFP, que puede generar rentabilidades que superan el crecimiento económico de los países. Y eso a mí me parece que es una cosa que no está probada, y en ese sentido las AFP, y yo me alegro de todo el esfuerzo que se está haciendo en términos de reflexión, tienen que probar que lo que se paga en términos de comisiones tiene sentido a pesar de que las rentabilidades que obtiene el sistema son muy bajas y que en definitiva son menores aún los beneficios que llegan a los afiliados. Me paro aquí.